Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, la certeza en la búsqueda de la verdad. Este es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos dé herramientas, que nos sirva como herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo desde América Latina para todo el mundo gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.com.ar. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir. En esta oportunidad nos acompaña Darío Huitrago y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Como siempre aquí, antes de empezar, aclarar de que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Que esta investigación que se presenta ante ustedes no pretende convertirse en verdad absoluta o presentarla como una verdad absoluta. Solo la presentamos para que usted no la rechace, pero que sí la compruebe. Y a partir de esa búsqueda y encuentro pueda convertirse en su propia verdad. Gracias por estar allí. Invitarlos también a ser parte de esta emisión utilizando el chat para que participen dejando su mensaje en el chat de nuestra página. Para el día de hoy aquí en Descubriendo estaremos hablando de un tema que tiene que ver con el enfrentamiento de dos fuerzas aquí en el planeta Tierra. Jerarquía versus sinarquía. Este es el tema para hoy, que se desprende o que surgió después de la necesidad del programa anterior cuando hablábamos de la estructura e historia de la Biblia. Vamos a ver allí en ella cómo hay un plan de una fuerza y de otra fuerza. Ya estaremos hablando de esto en el desarrollo de este programa. Saludando a Salim. Hola, Salim. Buenas, Neil. Un saludo a todos nuestros oyentes que están ahí conectados con nosotros. Y pues darle la bienvenida también a Darío, que nos acompaña hoy. Qué grata sorpresa y compañía. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa. La verdad es que el tema me ha llamado mucho la atención y hoy vengo, como todos nuestros oyentes, a aprender de ustedes todo lo que nos tengan que decir. Bien, Darío, gracias por venir, por estar aquí con nosotros y dispuesto a compartir pues también tu conocimiento y la investigación, ¿no? Bueno, en el programa anterior, estimados oyentes, estábamos compartiendo con ustedes la estructura y la historia bíblica, ¿no? Haciendo un recorrido por los acontecimientos de la historia que nos ayudaran para comprender cómo nació el tema del documento que todos llamamos Biblia. Reconociendo en este programa que la Biblia no equivale a un libro, sino el conjunto de libros. Y de esta manera, cómo arrancó, cómo se originó, cuáles fueron las manipulaciones a través de las traducciones que se dieron en aquel momento. Hasta que, viendo allí en esa estructura, nos dimos cuenta
que en el Antiguo y Nuevo Testamento se da la mezcla de dos tradiciones en la Biblia, la del falso Dios del Antiguo Testamento y la del Dios verdadero o universal. O más bien, no llamémosle Dios del Antiguo Testamento, sino este personaje que se hizo pasar por Dios en el Antiguo Testamento. Recordándoles que si de pronto al mencionar esto, nosotros aquí en la emisora y al escucharlo ustedes, pues no se comprende, invitamos a que también entren allí en la zona de descargas de nuestra página y puedan descargar programas que tengan la respuesta a esto, ¿no? El programa dedicado exactamente al Dios o al personaje que se hizo pasar por Dios en el Antiguo Testamento es uno llamado el falso Dios del pueblo judío. Bueno, y surgió una pregunta en los oyentes, recuerdo, Salim, ¿te acuerdas cuál fue la pregunta? Sí, claro. La pregunta fue, cuando tú hablabas de las manipulaciones bíblicas y del falso Dios del Antiguo Testamento, un oyente preguntaba que por qué, pues, el Padre, sabiendo todo esto, ¿por qué lo permitía? ¿Por qué se permitió toda esta manipulación, pues, que hasta el día de hoy ha mantenido a la humanidad engañada? Esa fue la pregunta de uno de nuestros oyentes. ¿Qué pasaba de parte de las fuerzas de la luz, vamos a llamarlo así, en medio de tanto engaño? ¿Cómo que pasó todo esto y nadie nos ayudó? Sí, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Entonces hoy el programa es para ver que sí se han hecho cosas para ayudar a esta humanidad a salir del engaño. Sin embargo, no las conocemos o no las tenemos muy en cuenta. Sí, la idea es descubrir de que así como hay un plan, pues, de las tinieblas, de ese Dios oscuro, también hay un plan de la luz, para precisamente restituir todo lo que esa otra fuerza ha hecho con el hombre. Muy bien, empecemos inmediatamente. Y dentro de esa estructura decíamos, estimados oyentes, que el Antiguo Testamento en las Biblias protestantes está conformado por 39 libros. Decimos en las Biblias protestantes. Y el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. Los 39 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento están configurados de la siguiente manera: 5 libros que equivalen a la ley judía o llamada Torá. Luego siguen 12 libros denominados libros históricos que narran la historia del pueblo judío, que van desde Josué hasta Esther. Luego siguen 5 libros más llamados sapienciales, que equivalen al libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, como se le dice, cantar de cantares, el cantar de los cantares. Luego de estos libros aparecen 5 más, que serían los libros proféticos del Antiguo Testamento, escritos por 4 profetas mayores. Estos profetas son Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Estos vendrían siendo los 4 profetas que escribieron 5 libros, los libros son Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Recordando que Jeremías escribió también Lamentaciones. Por eso son 4 profetas y 5 libros. Y 5 libros. Luego de estos 5 libros de los profetas mayores, estimados oyentes, siguen, y esto ustedes lo pueden comprobar allá en su Biblia, si la tienen a la mano, vienen 12 libros de los profetas menores. 12 libros de los profetas menores que empezarían después de Daniel, que vendría siendo el primero, Oseas, hasta Miqueas, que sería el último libro de Malaquías. Desde Oseas hasta Malaquías. Y ahí terminaría el Antiguo Testamento, pero hablábamos de lo que significa el Viejo Testamento, Salim. Sí, el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, pues hablábamos de que testa viene de cabeza, ¿no? Es una palabra italiana que traduce cabeza. Y mento de mente, o sea, vieja forma de pensar. Y Nuevo Testamento, pues lo mismo, nueva forma de pensar. El nuevo pensamiento. Nuevo pensamiento, sí. En esto ya se advierte claramente, ¿no? Luego, en el Nuevo Testamento aparecen 27 libros, estimados oyentes. Estoy recordando lo que se entregó la estructura, sí, que estudiamos la semana pasada. 27 libros en el Nuevo Testamento, que también son el mismo número de libros tanto para las Biblias católicas y protestantes, sí, donde los
4 primeros libros son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno más que algunos les dicen o les llaman a este libro el quinto evangelio, que es realmente un libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, uno de los evangelistas. Ahí están 5 libros, ¿verdad? 4 más 1. Luego siguen las 21 epístolas, entre ellas las de Pablo, que fueron varias, las de Pedro y las de Juan. Y las de Juan, y las de Judas. Y las de Judas, hay una de Judas, sí. Y el último libro equivale al libro del Apocalipsis, que sería el profético. Llama la atención, si usted, estimado oyente, comprueba, el libro número 27 del Antiguo Testamento es el libro de Daniel, un profético, un libro que habla del fin del tiempo. Y el libro número 27 del Nuevo Testamento, justamente es el último, es Apocalipsis, que habla también del fin, el fin del tiempo. Estos dos libros tienen mucha relación y es tan fuerte la relación que es el número 27 en el Antiguo Testamento y el número 27 en el Nuevo Testamento. No, y se dice que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Correcto, así es. Lo que queremos con esto, con esta estructura, es ver, si uno analiza con mucho cuidado, como de pronto ustedes ya pudieron escribir allá en sus casas, estimados oyentes, que hay un plan allí, hay un plan por parte de la otra fuerza que ha querido manipular y engañar, pero también allí en ese documento hay un plan de la otra fuerza estructurado y es el que queremos pues anunciar hoy. Así es, pues con respecto a la pregunta que hacía el oyente, pues la idea es descubrir de que, por así llamarlo, de que esa justicia no es que haya estado ausente, sino que han tratado como de ocultarla bajo el plan del Nuevo Testamento, que ya lo vamos a ir desarrollando. Bien, entonces empecemos. Los primeros libros del Antiguo Testamento, que son 5 llamados la Torá, tienen una característica. Exactamente, la Torá representa las leyes y mandamientos y normas de comportamiento y conducta que el Dios de los judíos estableció para su pueblo, el pueblo judío. Llámese el Dios del pueblo judío exactamente a Yahweh o Yahvé o Jehová, o lo que originalmente era como el tetragramatón. Tetra viene de 4, gramatón, 4 grandes letras que definían al Dios del Antiguo Testamento, o mejor exactamente, al Dios del pueblo judío. Estas 4 letras hebreas, el Yod-Het, Vod-Het, definían a lo innombrable para la tradición judía. Él, a través de sus profetas, exactamente con su primer patriarca, que fue Abraham, por allá, luego aparece Isaac. Luego de Isaac aparecen en su descendencia, ¿no? Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus del pueblo de Israel y de ahí comienza todo el proceso. Cuando ya el pueblo es llevado cautivo o permanece como esclavo en Egipto, es liberado por Moisés, que se le aparece pues su deidad en una zarza ardiente, ¿recuerdas? Sí, sí. Bien. Entonces la Torá o la ley judía es ese estamento, ese casi que pues se le podría llamar como la constitución política espiritual que le fue entregada al pueblo judío a través de su Dios Yahvé, a través de su profeta que fue Moisés. Por eso se llaman estos libros también la ley mosaica de Moisés. ¿Cuál es lo fundamental? O sea, ¿cuál es la ley fundamental, Salín y Darío, que ustedes encuentran ahí? ¿Cuál es la enseñanza a través de las 613 leyes que están escritas allí, que quedaron como establecimiento o comportamiento que adoptarían los seres humanos de ahí en adelante? Bueno, pues las que más uno recuerda: el ojo por ojo, diente por diente, la ira, la venganza, pues pasar por encima de los demás, porque recordemos cuando Jehová le dice a Moisés que envía al pueblo a tomar tierras que ellos no cultivaron o ciudades que no edificaron y que no dejen con vida a nadie. Entonces eso se ve reflejado hoy en día en la humanidad.
hablábamos antes del programa que pues normalmente nosotros actuamos en defensa, o sea, si me haces algo yo te respondo, ahí está el ojo por ojo, diente por diente, y también está lo de la venganza, lo de la ira. Entonces quiere decir que esa vieja forma de pensar, como lo estábamos definiendo ahorita, la humanidad la tiene, ¿no? En su manera de actuar, porque recordemos que lo que yo pienso va a terminar resultando en mis acciones, lo que tengo grabado en mi pensamiento. Pues a mí, escuchándolo a ustedes y por lo que he leído, sencillamente me hace pensar en qué clase de Dios era aquel. Qué clase de Dios que dentro de sus documentos, dentro de lo que le entregó a los hombres en su momento, les enseñaba eso que Salim nos estaba diciendo, acerca de responder cualquier ataque, de la ley del talión, como se conoce, el ojo por ojo y el diente por diente, armarse, que se armaran para la guerra, que fueran a tomar posesiones de otros. Realmente, ¿qué tipo de Dios podría ser este? Es donde queda, digamos, marcada la primera huella de un Dios que necesitaba riquezas para su satisfacción personal. Es un Dios que necesitaba que lo adorasen. Es un Dios que necesitaba muchas cosas. Yo nunca he pensado en que Dios, siendo tan poderoso y siendo el hacedor del universo, necesite alguna cosa de nosotros. Sí. En cambio, este Dios ahí está marcado de que tenía muchas necesidades. Claro. Para ser precisos, estimados oyentes, con versículos exactos que demuestren lo que ocurría y lo que se dictaminaba que la humanidad de ese momento hiciera, exactamente el pueblo judío, ¿no? Y que después quedó como una tradición que se ha copiado en todos los pueblos. Números que hace parte de esa ley, de esos primeros 5 libros. Es el cuarto. Sí, el capítulo 31 con el versículo 1 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Entonces, los celos también son muy frecuentes en estos primeros 5 libros. Podríamos enfocarlo de la siguiente manera, como para poder sustraer algún tipo de información o comprensión de lo que significó esto, ¿no? Es que estos 5 libros, en sus leyes, o las leyes que estuvieron escritas allí dictadas por Jehová a su profeta Moisés, corrompieron el pensamiento del ser humano, es decir, ese pensamiento que captura la información, que se enriquece de la información capturada por los sentidos. Son 5 sentidos y curiosamente la ley judaica son 5 libros. Podríamos entonces deducir, utilizando la interpretación, ¿no?, que estos 5 libros van destinados a atacar los 5 sentidos de esta humanidad. Ahora, y pues eso que tú dices es muy cierto, ¿no? Y esta mezcla de tradiciones, como tú lo tocabas en el programa pasado, que se hizo, ¿no?, que se formó en el Concilio de Nicea en el 325, precisamente pues ha calado tanto en el pensamiento de las personas que hoy en día, cuando tú tratas de explicarle a alguien de que hay una mezcla de culturas, de que la tradición judía no tiene nada que ver con lo que vino, por ejemplo, hablando Jesús, entonces hay un choque, ¿no? Se rechaza eso y se dice, no, pero ¿cómo es posible de que Jehová no sea lo mismo de que vino hablando Jesús? Y cuando tú analizas, pues la enseñanza de Jesús es totalmente contraria a las leyes y decretos de Jehová. Así que, bueno, el tema de los 5, y aquí para que vayamos apuntando, porque pues de esta manera comprendemos cómo está el plan, ¿no? 5 libros históricos, 5 libros de la ley, que se llama la Torá judía, con su Dios y sus 613 leyes, porque unas cosas son las leyes y otra cosa son los mandamientos. Sí. Los mandamientos son 10. Y el común denominador de los mandamientos es que siempre tiene el no adelante. No harás esto, no harás lo otro, no harás esto. Y pues se ha comprobado en programación neurolingüística que cuando decimos no hagas es realmente invitando a lo contrario. Que lo hagas. De allí que Jesús fue muy claro al preguntarle a uno de los doctos de la ley cuál era el mandamiento más importante según él. Y él le contestó, pues amar a Dios sobre todas las cosas. Y él dijo, bien has dicho, pero yo pues os enseño un nuevo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese mandamiento que entregó Jesús abolió los 10, porque
no necesito decirte, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no se te permite esto, sino que te dijo, no hagas o ama a tu prójimo como a ti mismo. Si eso ocurre, pues lo demás queda abolido. Porque si uno mira los mandamientos, por ejemplo, no desearás la mujer del prójimo, no matarás, todo eso son acciones que desarrollamos contra el prójimo. Y si yo me voy a amar y voy a amar al prójimo como a mí mismo, pues definitivamente esos mandamientos pierden validez. Y dejarán de convertirse en una ley para mí. Entonces, en esos 10 mandamientos y 613 leyes, que es lo que venimos desarrollando, se instauró la forma de pensamiento a través de los 5 sentidos. Recuerden que en la ley de la mecánica o el desarrollo de la inteligencia, pensamos aquello que está guardado en el cuerpo mental, y el cuerpo mental tiene guardado todo lo que captura los sentidos. Todo eso, después de estar como pensamiento, se generan emociones y acciones. De ahí en adelante esa acción queda grabada en el hombre en sus 7 discos memorias, que son los centros energéticos que condensan toda la experiencia de vida. Por eso podemos comprender entonces que los 12 libros que siguen después al documento bíblico, después de la Torá, que el último es Deuteronomio, ¿no? De los 5 libros del Antiguo, quinto. Es el quinto. Luego empiezan 12, que son de Josué, el guerrero Josué, que pues, si usted, estimado oyente, se dedica a analizar el temperamento y el carácter de Josué, podrá compararlo con algún líder de estos países dictatoriales. Con algún Hitler por ahí. No resulta ser tan lejano. Sí. Fueron señores bárbaros. Josué. Bueno, de Josué a Esther hay 12 libros. En estos 12 libros se cuenta, estimados oyentes, estos libros voy a leerlos para que ustedes tengan referencia. Se cuenta Josué el primero, Jueces, que fue la época cuando Israel fue gobernada o administrada por jueces. Y ahí se cuenta la historia de Sansón también. Exacto. Después viene Ruth, primero y segundo de Samuel. Y hacemos una aclaración. No podemos decirle a los libros de Samuel primera de Samuel ni segunda de Samuel, porque no son cartas, son libros. Al ser libros se debe decir primero de Samuel y segundo de Samuel, no como cuando estás en el Nuevo Testamento dice primera carta a los Corintios, ¿no? La primera carta a los Corintios, que es una carta, no un libro. Ahí me salta una duda. Por primera vez, mirándole la estructura, me doy cuenta de que Ruth es el nombre de una mujer. Sí. O sea que, como cosa rara, porque es que esta religión o este principio del Antiguo Testamento también, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que muestra un machismo muy marcado. Sí, muy, ¿no?, predominante. Entonces yo aquí por primera vez me llama la atención que veo un libro escrito por 2 mujeres, Ruth y Esther. Y Esther, de lo más fuerte además. Y hay otro, Judith. Y Judith. Entonces después llega Nehemías, Esdras, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Hasta ahí serían los 12 libros, estimados oyentes, que condensan la historia del pueblo judío, que muestran el accionar del pueblo judío después de las 5 leyes que le fueron entregadas en el Pentateuco. Por ejemplo, cuando vamos a primero y segundo de Reyes, encontraremos el desarrollo de la monarquía, que empieza con Samuel, uno de sus profetas o uno de sus sacerdotes. Que Samuel es el que llama, de acuerdo al mandato de Yahvé, al primer rey judío, que fue Saúl. Fue que lo ungió. Él, y después siguió David y en fin, Salomón y etcétera. Bueno, esos 12 libros históricos, si lo analizamos, después de los 5 de la Torá, estarían completando el daño, ¿verdad? Porque es el realizar de lo que los 5 sentidos o los 5 libros de la Torá ya grabaron o atacaron. Los 12 vendrían siendo los 5 sentidos con los 7 discos memorias o chakras, como se le dice, que condensan la memoria a través de la acción del hombre. 5 y 12, ahí está listo el trabajo. O sea, ahí está el ataque de la otra fuerza. Exactamente. Liderado por su falso Dios y sus profetas. Luego de esos 5 y 12 libros, aparecen 5 libros como que mezclan las 2 tradiciones, ¿no? Que son los libros sapienciales. Esos libros son Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Por ejemplo, cuando usted toma algunos salmos, encontrará una sabiduría pues definitivamente que viene de la luz. Pero hay cosas como por ejemplo en algún salmo se infunde el temor a Dios. Sí, Sí, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, notablemente en este salmo estamos viendo una influencia negativa, pero en otros salmos vemos la influencia positiva. Esto es muy característico en estos 5 libros que estamos trayendo en este momento. Recuerden que esto es una investigación hecha por nosotros aquí en Descubriendo y que proponemos, la compartimos con los oyentes, pues para que ellos complementen, nos pueda servir para alguna deducción, ¿no? Lo importante, me decía una amiga hace muy poco, y es que cuando uno comienza a adquirir bases de conocimiento, es muy fácil después uno mismo darse respuestas. Claro. Que es lo que al final uno quiere, darse uno mismo la respuesta, no que tenga que uno preguntar y esto y lo otro y aquello, sino que bases de conocimiento sirvan para que usted pueda hacer análisis lógicos y darse su propia respuesta. Esa es la idea, esa es la intención. Luego de esos libros, de estos 5 libros sapienciales, bueno, hay una cosa que tampoco se dice, y hemos encontrado que Eclesiastés, que es un libro sapiencial, fue inspirado por lo menos por el profeta Elías, Eclesiastés. Luego vienen los 5 libros de los 4 profetas, 5 libros de los 4 profetas mayores. Ya aquí, a partir de estos libros, estimados oyentes, se comienza a hablar del Dios de la luz, del Dios verdadero, a partir de estos profetas que se le llamaron profetas mayores. ¿Cuáles son? Son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Repitámoslo para que los oyentes. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Con los libros que serían Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel. ¿Y Lamentaciones lo escribió quién? Jeremías. Es que el libro se llama Lamentaciones de Jeremías. Exacto. Se llama el libro. Entonces ya en estos libros, estimados oyentes, es importante la pregunta que hizo Ricky, que a propósito ya está en sintonía y dice: hola amigos, hola chicos en sintonía. Y esa fue la pregunta que hizo Ricky, ¿no? Sí, recordemos, que fue el que inspiró de alguna manera este programa. Y qué bueno que esté ahí porque lo está escuchando. Un saludo para él que está en Maryland. Bien, entonces estos 5 libros que arrancan aquí con Isaías, se comienza a hablar del Dios de las luces. Y es justamente, por ejemplo, el profeta Isaías quien hace la denuncia contundente en contra del falso Dios de ese Antiguo Testamento. En citas muy reconocidas, Isaías 14 y 16, compartidas por nosotros aquí, cuando por ejemplo en Isaías 14, 16 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí nos está denunciando Isaías 14, 12, 14, de la existencia de un personaje que quiso parecerse al Altísimo, o tomar el puesto del Altísimo. Hay otra cita en Isaías 13:5, cuando dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Esta es una denuncia. Una denuncia, demostrando de dónde vienen. En el mismo libro, en sí, Isaías. en Isaías 13:5. Repitámoslo, Isaías 13:5. Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. O sea, nos está diciendo primero de dónde viene, de afuera. Extraterrenos. Después que no viene solo, porque dice que con los instrumentos de su ira, ¿y qué es lo que vienen a hacer? Destruir toda la tierra. Eso está textualmente, literal, está ahí. Sí, eso ni siquiera hay que interpretarlo. No, ni siquiera. Sí, eso está muy claro. Y ese libro se les coló ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, es que la tradición mezclada, pues, supuso de que pues ese era Dios, de que eso era Dios. Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, nosotros, con pleno desarrollo de la inteligencia, donde pues leemos, investigamos y sentimos sobre todo, esto no equivale al Dios verdadero. Lo que pasa es que cuando uno lee en el Antiguo Testamento los profetas mayores, puede surgir de pronto una confusión, porque ellos cuando se refieren a Dios dicen Jehová, en la Biblia sale así, pero resulta que
que recordemos que en la Biblia hubo manipulaciones y yo imagino que también ellos en esa época, para hacer esas denuncias, no podían decirle al pueblo, no, es que Jehová no es Dios, su Dios no es su Dios. O sea, ellos hablan del mismo Jehová, pero con la esencia del verdadero. Eso era lo que ellos hacían. Claro. No, es que en la medida en que uno comienza a leer, se da cuenta de la denuncia. Claro, si no lees, si no solamente se queda con lo que escucha de otro, es difícil la comprensión. Exactamente. Isaías 30:27 también hace otra denuncia. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Si lo notan, parece que estuvieras describiendo un dragón, ¿no? Sí. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Otra vez se repite el código externo, ¿no? Viene de lejos. El otro decía, el que tú nos presentaste, viene de lo postrero de los cielos. Eso. Su rostro encendido, ojo, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Esa era la definición que Isaías entregaba en su libro, que es un libro de denuncia. ¿30 qué, Neil? Isaías 30:27. Es importante entonces, estimados oyentes, reconocer que a partir de estos 5 libros que son escritos por 4 profetas, se comienza a hablar del Dios de las luces. También recuerden que hubo uno de estos profetas que fue el que anunció la primera venida de Jesús. Isaías. Isaías también lo hizo. Isaías también, ¿qué hizo? Él habló del que nacería entre los hombres, siendo el Hijo del Hombre, ¿no? Del Emanuel entre nosotros. Sí. Entonces vemos que son personajes, son escritores, profetas que estaban ya obedeciendo a un plan, pero no un plan oscuro, sino un plan de la luz. Él predijo que Jesús entraría a Jerusalén sobre un asnillo. Un asnillo, sí. Dijo así. Incluso hay una parte muy hermosa en el Nuevo Testamento cuando Jesús toma un rollo de Isaías y lee la profecía que señalaba la venida del Mesías. E increíblemente, pues, esa claridad de Jesús cuando termina de leer, dice, ante vuestros oídos se han cumplido las escrituras. Y cuando él dijo eso, bueno, casi que lo apedrean, lo sacaron ahí pues a empujones de la sinagoga. Sí, porque infartos, de todo en esa sinagoga en ese claro, momento. porque él en ese momento estaba diciendo, yo soy este que Isaías está anunciando. Neil, eso sería el equivalente a, pues de pronto, a que alguien entrara a una iglesia cristiana y decir, yo soy el Mesías, soy Jesús. O no, tampoco tan allá, pero sí, si alguien en una iglesia evangélica llega a decir que Jehová no equivale al Dios verdadero. También, la misma reacción. Te van a apedrear. Por eso nosotros entregamos los documentos, las citas, para que ustedes, estimados oyentes, comprueben. Existe un Dios universal, que no es un Señor, sino pues toda la fuerza del Verbo Creador, la vida que se expande no solamente en el planeta Tierra, sino en todos los universos, del cual pues nace pues el vástago, el Cristo o Jesús, como se le dice acá, y que es el sustento de vida, que está grabado en el corazón, en ese nodo sinusal que en cada impulso mantiene vivo al ser humano. Y también hay no solo uno, sino que en cada región del Antiguo Testamento hubo unos seres, y eso se puede comprobar en la historia, que llegaron en sus bolas de fuego, en sus carros volantes, y dominaron a los humanos y se hicieron pasar por dioses. Uno de tantos se llama Yahvé. Vivió en el pueblo judío. Sí, es que el Antiguo Testamento está plagado de esos contactos pues, extraterrenos con esos seres. Que como bien lo dicen ahí, por ejemplo, en las partes que les he podido escuchar, hablan del postrero cielo, hablan que bajan de las nubes, nubes de fuego, o sea, utilizan una serie de expresiones que eran las que podían utilizar en aquel momento. Claro, para definir lo que veían. El conocimiento que podemos tener ahora de pronto, o sí, no conocían nada de esto. Bien, entonces eso quiere decir que estos 5 libros vinieron a contrarrestar lo que causaron los 5 primeros libros de la Torá. Fíjense que ahí está la lucha de poder a poder. Los 5 de la Torá destruyendo, generando una falsa imagen para generar un pensamiento equivocado o distorsionado a la vida, donde está el crimen, la venganza, el sacrificio. Todo eso era la ley judaica. Y luego llegan 5 libros proféticos o de los profetas mayores que comienzan a denunciar y a entregar la nueva vida y, por ejemplo, anunciar la venida de Jesús, su primera venida. Luego de esos 5 libros que ya mencionábamos,
siguen 12 libros más. A estos 12 libros más se les conoce como los libros de los profetas menores y arrancan desde Oseas hasta llegar a Malaquías. Allí, si usted cuenta de Oseas hasta Malaquías, son 12 libros. Los mismos números de libros que hay después de los 5 del Pentateuco hasta los sapienciales, que también son los 12 libros históricos. Entonces, si lo ve, 5 y 12 de la historia del pueblo judío y su Dios, y 5 y 12 más, pero ya con el código de la luz. Entonces, en el Antiguo Testamento están las dos fuerzas, como para entender que ahí ha habido ayuda siempre. Sí, han enviado la ayuda. Lo que pasa es no que hemos sido conscientes. No, y con la gran manipulación de las religiones, el simple hecho de acercarse al documento bíblico ya te tildan de religioso, y por ende pues es casi imposible pues descubrir eso ahí, ¿no? Es muy difícil porque precisamente el pensamiento y la manipulación que hacen las religiones es que lo que está en la Biblia pertenece a ellos, o sea que esto no es mío. Ahorita hablamos con Claudia, que está aquí acompañándonos, la novia de Salim, que dentro de poco también hará parte de Descubriendo. Que, bueno, a Jesús, o sea, lo que es Jesús como enseñanza, se adueñaron de él las religiones, ¿no? Las religiones, los dogmas y todo esto. Cuando recordamos a Buda, que realmente se llamó el príncipe Siddhartha Gautama, de él y de su enseñanza se creó un dogma, se llama una filosofía, el budismo. Si recordamos a Bolívar y toda la esencia espiritual de Bolívar, pues hoy vemos a Bolívar como el centro ideológico de las revoluciones en América Latina, por ejemplo. Y esto en Colombia se llama guerrilla. Sí. O sea que las esencias de grandes hombres en el planeta Tierra se han tomado y se han manipulado, de tal forma que no hemos llegado a comprender el mensaje central, lo que buscaban. Por ejemplo, ¿usted cree que Jesús en algún momento pensó que su enseñanza se iba a convertir en diezmo o en sacrificio, o se iba a convertir en lo que estamos viendo ahora? En lo que hoy es en día. No, inclusive el mismo Jesús se le ve también como un hombre revolucionario en su momento. Ah, bueno, sí. Porque pues él va contra el establecimiento que estaba en ese momento, que era toda la ley judaica, y comienza a desnudarlos, a decir una verdad, y pues esto lo considera revolucionario. Ahora, por otro punto, las religiones, como decía Salim, han tomado el hecho de que el que se quiera acercar al libro, a la Biblia, tiene necesariamente que ser una persona muy de sus costumbres, muy practicante, porque de lo contrario no lo sería. Y la gente, el común de la gente, cuando ven que alguien se acerca a una Biblia y que está leyendo Biblia, pues viene con el cuento de, no, es un religioso, y también lo apartan. Entonces, por lado y lado, el que quiera leer un poco la Biblia, el que quiera comenzar a estudiar la Biblia, realmente va a sentir una fuerza que no se lo permite. Entonces lo que hay que hacer es llegar a la fuente y de primera mano investigarla, sin ningún amañamiento. Ahora, Neil, y en el Antiguo Testamento, ahora como pues ya tú has ido desarrollando el plan que hay ahí, de esa lucha de poder a poder, pues además de los profetas mayores, también han venido otros. El caso de Elías, Elías, que fue también un denunciante de los falsos dioses. Elías se puede encontrar en la Primera y Segunda de Reyes. Primero y segundo, exacto. Sí, porque tú decías que hay que aclarar que son libros, no cartas. Y también está Enoc. Claro que Enoc no se menciona casi en la Biblia. Solo en el Génesis, en el Génesis 5, cuando dice que caminaba con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, fue llevado al cielo. Información de Enoc podemos encontrar en el libro apócrifo de Enoc, donde él allí habla y también denuncia toda la caída de los ángeles de la rebelión, cómo llegaron al planeta y enseñaron a los hombres, pues en el caso de Azazel, en el capítulo 8 de ese libro, el arte de la guerra. Cómo enseñaron a las mujeres a utilizar aretes y zarcillos, el maquillaje, la brujería, el aborto. Ahí él relata toda esa historia y demuestra de cómo la luz ha enviado estos profetas o mensajeros para quitarles ese tilde religioso, para que la humanidad se dé cuenta de que aquí hay un plan oscuro. Así es. Hay otra cosa también que hay que añadir a todo lo que estamos diciendo. Cuando hablaste de Enoc, que está referido
en el Génesis, siendo el Génesis parte del Pentateuco, ¿no? Exacto. Hay que también añadir a todo esto que incluso en los libros de la Torá, también el mensaje de la luz fue mezclado. Se introdujo de manera inteligente, ¿no? A través de ciertas acciones de personajes como Enoc, por ejemplo. A ver, pero como yo estaba haciendo o Elías en Primero de Reyes. Soy el oyente que no tiene toda esa información. Quiere decir que en Reyes, en el libro 1 y tanto en el libro 2, ¿está escrito por Elías o es donde se menciona Elías? Elías se menciona ahí. En el capítulo 17, no recuerdo ni si es en el primero o segundo de Reyes, empiezan a hablar de Elías. Primero, tiene que ser el primero. El primero, se empieza a mencionar al profeta Elías. Elías, cuando él lo describen ahí, él empieza a denunciar los dioses que en ese momento adoraban, pues el que eran varios, en ese momento eran varios dioses. Claro, eran varios, Astaroth, todos esos dioses, él los denuncia y les demuestra de que esos son falsos dioses. Que hacía parte del panteón, ¿no? Exactamente, el panteón de dioses que se tenían, y eso fue el legado que Elías dejó. Claro que no se habla mucho, o sea, no se hace una descripción muy amplia de Elías en el Antiguo Testamento. Y de Eliseo, su discípulo. Exactamente, Eliseo que siguió los pasos de él. Sí, quien recibe el manto de Elías, después de que Elías fue montado en un carro de fuego, un carro alado de caballos de fuego, y fue llevado. Recuerden que Elías tuvo la misma experiencia que tuvo Enoc. Fueron llevados al cielo, fueron sacados a través de objetos. Sí, o sea, lo que hoy se llamaría un ovni, una nave. Sí, una nave que viene y lo parece que lo tragara. Lo abduce. No lo suerve. No creo que lo haya secuestrado. No, creo que fue por voluntad propia. Elías, incluso recuerden que Elías siendo el mismo Juan. Sí. Esa es otra, ¿no? Sí, porque en Mateo 11 Jesús lo dice, era aquel Elías que había de venir. Sí, entonces Jesús le dijo claramente en Mateo 11 y 14, que ese Elías que siempre habían esperado el pueblo judío, recuerden que Elías vivió 700 años antes de Cristo, había sido el mismo Juan, el evangelista, que le habían volado la cabeza. No lo reconocieron, dijo ustedes lo estuvieron enfrente y no se dieron cuenta que era el mismo Elías. El Juan, espíritu de Elías estaba exactamente, ahí. Y Juan, una de las características de Juan era parecido a Elías en el sentido de la denuncia, cómo denunciaba a esa fuerza oscura de frente. Herodes lo denunciaba bastante, por eso fue que pues le cortaron la cabeza. Ahora, tú tocaste un punto que de pronto pasó muy, muy por encima y fue apócrifo. Apócrifos son los libros, porque es que esa es otra parte que yo creo que en la historia, por eso la Biblia simplemente es un libro de contexto que le falta mucha información, y esa información está contenida precisamente en los apócrifos, que son los libros que no se compilaron dentro de la Biblia, pero que habían sido escritos también, digamos, por personas de la época de Jesús, por los mismos apóstoles. Yo diría en aras de aportar a la idea de que pues es un libro súper especial. Para mí es súper especial. No diría que le falta, diría que los libros apócrifos complementan y amplían la visión que ya está escrita, por ejemplo, en gran parte del Nuevo Testamento, por ejemplo. Ok, dentro de los apócrifos conocidos están los apócrifos de Juan, ¿cierto? Sí. Pero tú mencionaste uno de Enoc. El apócrifo de Enoc. Libro apócrifo de Enoc. Ese es relativamente, se puede conseguir fácil, ¿no? Sí, en la internet ustedes, los oyentes pues que quieran buscarlo, ponen ahí apócrifo de Enoc y eso enseguida. Considerando también que también ha sufrido manipulaciones. Claro. También hay un apócrifo de Elías, que se llama Apocalipsis de Elías. Claro. Ahí pues es bastante similar a lo que es el Apocalipsis que está en la Biblia de Revelaciones, pero tiene partes más amplias, amplía un poco como más. le decía ahorita a Darío, lo que hacen los apócrifos es ampliar la visión que ya contiene. Es que el tema de los evangelios y las cartas de Pablo son muy contundentes. Por ejemplo, el tema, y pasando ya al Nuevo Testamento, porque pues ya dejamos atrás el Antiguo Testamento con el plan oscuro 5 y 12 y el plan de restitución 5 y 12, ¿no? 5, la Torá, 12 libros históricos proféticos, libros históricos judaicos, y 5 profetas mayores y 12 profetas menores de la luz. Ahí está el proceso de la lucha, de la ayuda también. Pero ya en el Nuevo Testamento, como tocamos eso ahorita, resulta que el Nuevo Testamento también empieza con 4 libros que son los evangelios. Y escuchen bien este código, porque los términos
la interpretación de los términos también nos ayudan mucho, los términos, las palabras. Ahorita hablamos de la revolución, a lo que se asocia a Bolívar. Bolívar, revolución, ¿cierto? Bolívar, revolucionario. Hay personas que han dicho, como tú dijiste, Darío, que también Jesús fue un revolucionario. Sí, sí, sí. Ahora, si analizas el término revolución, te darás cuenta que no lo podríamos utilizar para referirnos a la transformación que quiso Jesús, que sí sería el término que deberíamos utilizar. Porque revolución significaría como nuevamente evolución. Revolución, evolución. Una revolución es un giro. Un giro. Es una vuelta que arranca desde un punto, da el giro y ¿a dónde vuelve? Al mismo punto donde arrancó, y así ha surgido o así ha sido siempre en todas las revoluciones. Las revoluciones arrancan de un punto, se genera un proceso, pero a la larga todo vuelve a lo mismo. Eso si es no como miremos, cuando tú revuelves, por ejemplo, un tinto, tú le das la vuelta, él gira y cuando se acaba el giro vuelve y queda como estaba antes. entonces revolución demuestra eso, ¿no? Ujú. Se arranca en un punto, se hace un giro y vuelves y queda llegas igual. donde arrancaste. Claro. Sí, porque continúa un poder que manipula, continúa un poder exacto. que ejerce política y continúa un poder que manipula los medios económicos. En fin. Correcto, lo mismo de lo mismo. Y otra cosa, si usted coge el término revolu o rabo, revolución, Sion, ahí está el poder judío, Sion, Sí, revolución o rabo de Satanás, Lucifer, del como le decimos rabo, a la fuerza de los oscura. rabinos. También, entonces, allí se demuestra que el término de la revolución no equivale justamente al término o a la verdadera intención de la transformación. La transformación, es decir, nuestros pueblos, por ejemplo, tendrán otra situación o otra realidad u otro futuro si nosotros individualmente nos transformamos. Mientras nosotros no nos transformemos, no cambiarán nada, no va a cambiar nada. Claro, lo decía Juan, sí. Si no cambian los hombres, no cambiarán los reinos. Por eso hay que apuntarle a ¿qué? A la transformación del ser. La del ser transformación individual. Individual del Cada ser. uno, y después, y solo después, de pronto podremos ayudar a otros. Claro. Fíjate que otro concepto que nos han enseñado es el de que ¿cuál es la unidad básica de toda, o la unidad básica y fundamental de una sociedad? La familia. La familia. Y si analizas, no es la familia. Antes de la familia, ¿qué hay? Un ser humano. El ser. O sea, ¿cuál es el fundamento de una sociedad? El ser El humano. ser humano. Tienes que trabajar en el ser humano, porque si el ser humano se transforma y aprende, entonces ¿cómo es la familia? Va a constituir una familia verdadera. Y de allí una sociedad. Una sociedad. Entonces lo importante es ahí. Por eso estos señores del Antiguo Testamento, o estos señores de la rebelión o revolución, porque los señores de la rebelión fueron revolucionarios. ¿Contra Claro. quién se rebelaron? Contra las leyes Contra las del leyes universo. eternas del universo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en ese proceso fue que se dañó en los sentidos del ser humano, del ser. Ellos sabían que dañando los sentidos del ser humano corrompían su pensamiento, y corrompiendo su pensamiento generaban acciones distorsionadas de este ser humano, grabando esa memoria en su propio ser a través de esos discos memorias. Para que se fueran transmitiendo genéticamente. O sea, es una mecánica de funcionamiento interno. Entonces, por eso, la luz hace lo mismo. La luz viene y envía 5 libros, profetas, que comienzan a dar la información. Bombardean con, bueno, aquí no es bombardear, ¿no? Aquí es restituir. Restituir con la información de la ley universal en el hombre, a través de los sentidos, para que en obras comience su transformación, y se va a ver cristalizada en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento los 4 evangelios y el quinto, como le llaman algunos, que es el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, que es lo que está buscando restituir de manera definitiva la resurrección en el hombre. Claro. Los 99 códigos de resurrección están en el Nuevo Testamento. Leer el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús decía, ¿qué decía la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Y que Jesús decía, él decía, ustedes, voy a leerlo textualmente, voy a buscar ese versículo donde Jesús hace la claridad de que nosotros escuchamos ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad A tus enemigos. a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os aborrecen. Entonces fíjense lo que está, miren la enseñanza que está enviando. Cuando uno escucha eso, ¿no le es difícil practicar lo que dijo Jesús? Muy, muy difícil. Pero ¿por qué es difícil? ¿Cuál es el programa que tengo establecido? Tengo establecido el programa que me han venido trayendo desde el Antiguo Testamento. Eso comprueba entonces que esos 5 libros hicieron su función en el pensamiento del hombre.
la Torá. Y si tú ves el comportamiento de la humanidad, es el mismo del comportamiento de la Torá. Entonces, pero si tomamos la información de los 5 libros, 4 evangelios y el histórico, ahí vamos a ver una condición de vida que es contraria a todo aquello. No, y cuando tú los comparas o lees ambas, la ley de los judíos y los evangelios de Jesús son contrarios. Jesús, de una manera muy inteligente, abolió la ley de Moisés con esa manera tan inteligente de entregar el mensaje, sin que eso, sin decirle una forma directa, porque si lo hubiese dicho una forma directa, pues me imagino que... Bueno, pero aunque lo dijo, salió. Sí lo dijo, pero no tan chocante. Algunas veces sí. Lo que pasa es que él sabía en qué momento decirlo. Claro. O sea, había momentos en que él, el Chucky le salía y... No, mentira. Como en Juan 8:44, cuando les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, y sí ya se la volaron y dijo, bueno, ya se lo voy a decir de frente. Pero creo que esa ha sido la dificultad precisamente que hemos podido tener muchos. Y es que esa forma como él habló fue tan sencilla y tan simple, pero a su vez lo dijo de tal forma que tocaba pensar mucho más allá de lo que él estaba diciendo simplemente. Por ejemplo, eso de amad a vuestro prójimo como a sí mismo, es algo que definitivamente rompe todos los mandamientos mosaicos o los cánones mosaicos, y definitivamente pocas veces hay alguien que nos diga eso. Pienso que es ahí donde está, digamos, el pensamiento que podemos tener muchos, así como Ricky lo decía, teniendo esos argumentos dentro del Antiguo Testamento, teniendo esos libros, por ejemplo, que están allí. No hubo quien cogiera esos libros a apoyarlos, a defenderlos, como si hicieron la otra fuerza, a coger y nos lavaron el cerebro totalmente. Digamos que no hubo quien encarnara, aparte de Jesús, ¿no? Que Jesús pues viene a romper todo eso, precisamente, y a crear un nuevo testamento. Por ejemplo, una nueva forma de pensar, ¿no? Cuando Jesús, porque hablamos del Nuevo Testamento, y ya Salí nos decía nuevo, testa, cabeza, mente, pensamiento. El nuevo pensamiento que instaura Jesús es el siguiente, ¿no? Cuando la ley mosaica y judía señalaba y decía que tenía que ser apedreada la mujer, como lo recordamos en el programa anterior, y Jesús dijo, bueno, pues sencillo, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en esa frase... No quitaba la ley. Sí, eso es lo que yo decía, o sea, no lo hacía de una forma directa. Él no decía, no, es que eso está mal lo que ustedes van a hacer, porque eso no se debe hacer. Él no lo dijo, él dijo, no, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. O sea, los confrontó con su propia conciencia y ahí se crea un nuevo pensamiento. O sea, claro. Ahí se crea un nuevo pensamiento porque el viejo paradigma cae. Claro. ¿Y por qué cae? Porque él invita al sentir y al pensar. ¿Qué sientes y piensas con la acción que vas a realizar? Te está sujetando una ley, pero tú qué piensas y sientes. Entonces pone al hombre a pensar, al hombre a sentir y a sacar sus propias conclusiones. Porque ¿quién sacó la conclusión de no lanzar la piedra? Los que iban a la piedra. Los propios hombres. Una ley que está escrita y entonces ellos la sellan allí. Entonces ese es el nuevo esquema que Jesús trae, ¿no? Un esquema donde el pensamiento, el nuevo pensamiento surge, y allí en ese nuevo pensamiento, esa es la piedra, la base de la resurrección. Allí empieza la resurrección. Claro. Justamente en esa acción que Jesús, a través de esos 4 evangelios, pues en los 4 evangelios lo que se plasma es la historia, ¿no? Lo que él hizo, acciones, la enseñanza, pero después, curiosamente, el libro que sigue de los 4 evangelios, donde está la historia de Jesús, la vida de Jesús y la muerte y resurrección, viene un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. O sea, ¿qué invita a la estructura bíblica en ese momento después que tú conoces a Jesús? El mensaje, la enseñanza, la vida. Actuar. Hechos de los apóstoles. Entonces, ese libro muestra lo que estas personas en ese momento hicieron después del mensaje recibido. Y es lo que nos falta de pronto ahora, ¿no? Claro. Yo pienso que eso es lo mejor de lo que nos puede estar pasando ahora. Que precisamente han aparecido hombres, y ya hay hombres aquí sobre la tierra y aquí en Latinoamérica que han entendido este mensaje, que han entendido y que han podido descifrar todos estos códigos que hay ocultos en la Biblia, y que nos dan tanta claridad respecto a construir el nuevo hombre que vino a enseñarnos Jesús. Eso me alegra a mí mucho,
porque finalmente he comenzado a descubrir que sí puedo darle origen a un nuevo hombre dentro de mí, y eso es mi resurrección. Hay otra cosa importante que queremos aportar. Nos vamos por los 4 y el histórico, ¿no? Uh-huh. Luego de eso vienen las epístolas, las de Pablo, que son espectaculares por pues el conocimiento y la sabiduría. Por ejemplo, en una de las tantas intervenciones que tuvo este personaje muy interesante que fue Pablo de Tarso, recuerden que él fue el que expandió el mensaje de Jesús por todo ese mundo antiguo, ¿no? Él fue a Roma, él fue a Grecia, Asia, toda esta parte, él fue a digamos que se salió de esa parte del norte de África que colindaba ahí con la parte de Asia. Ajá. Y se sale por el Mediterráneo hasta Europa. Y esto le costó muchos problemas con los propios discípulos que Jesús, porque Pablo no conoció a Jesús, él no anduvo con Jesús, bueno, lo tuvo que haber conocido, pero no anduvo con él. Uh-huh. Y a pesar de que no estuvo cerca la enseñanza, sino después de una revelación, él tuvo el impulso de sacar el mensaje hacia afuera. Y los que sí estuvieron con él, pues decían, pero que primero era de entre ellos, ¿no? Entonces hay siempre un debate entre Pedro y Pablo. Hubo una riña, hubo unas discusiones bastante interesantes. La fuerza de la razón no se pierde tan fácil. Sí, por ejemplo, a pesar de estar al lado de Jesús. Pedro era judío. Y entonces habían cosas que pues no le cuadraban de Pablo. Pero en fin, eso se descubre leyendo Hechos. Ahí es donde se plasma más la... Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Hay un documental excelente, el tema de Seagate, lo han escuchado ustedes, por ejemplo. Seagate. Hace unos 4 o 5 años causó furor. Es una investigación que muestra pues muchas verdades. El tema, por ejemplo, del sistema de la Reserva Federal, la mentira del dinero, del dólar, cómo Estados Unidos se convirtió en el tiempo en perpetrador de invasiones en Centroamérica. Bueno, hace una denuncia de lo más espectacular. Sin embargo, en esa denuncia, disculpen, también involucra a Jesús. Dice que Jesús es un invento de las religiones. Y ahí es donde está el problema de la denuncia. Cuando por esa rebeldía que puede surgir de ver que vivimos en un planeta lleno de tantas mentiras, meter a Jesús en la misma bolsa por la percepción que se tiene de la religión, que sí es negativa, ¿verdad? Claro. Definitivamente lo es. Lo hemos venido diciendo aquí en Descubriendo. Pero si te llevas en ese rechazar de la actividad religiosa a Jesús, el mensaje, entonces estás dejando a la humanidad sin esperanza, porque la esperanza dentro de la denuncia es el mensaje de vida que entregó Jesús. Claro. Pero no el mensaje de vida religioso, el mensaje de vida inteligente. Esa es la esperanza. Entonces, si tú te llevas a Jesús, por ejemplo, por delante en la denuncia, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está el proceso de despertar o transformación del ser? No, te quedas sin esperanza. Claro. O sea, hay una transformación, o planteas una transformación sin esperanza. Te conviertes en un señalador de las situaciones que no funcionan bien. Pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está, de acuerdo a lo que investigaste, dónde está la esperanza? Entonces, ¿dónde está la esperanza en este momento? Que cada hombre que conozca, que investigue de la vida y la practique, se convertirá en un difusor de la misma, un defensor de la misma. Y eso es más fuerte pues que la propia denuncia. No, y eso es lo que se quiere, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que yo en cierta medida podría comprender a un ateo, porque cuando uno se da cuenta de todas las mentiras que tiene la religión, pues uno dice, bueno, todo eso es mentira, con Jesús aborto y todo, pero el problema está en realmente pues sustraer pues la verdad que hay ahí, que han manipulado las religiones, porque una vez yo le decía a alguien, no, es que Jesús no tiene la culpa de lo que hacen las religiones con la imagen y su mensaje. Ellas se robaron el mensaje y su imagen todo, y lo hicieron negocio. ¿Qué culpa puede tener él ahí? Ahora, si uno se lleva por delante, como tú decías, todo ese mensaje de Jesús esperanzador que trajo, pues quedamos sin esperanza, ¿no? Simplemente porque hay una pereza, ¿no? Claro. Sea, el trabajo que han venido haciendo ustedes y que he comenzado a hacer yo y que han hecho tantos hombres ahorita, es de una investigación profunda, es de una interpretación, es de entender, es de unir una parte con otra.
esa investigación es la que normalmente no se hizo y nos atenemos a escuchar al sacerdote o a escuchar al papa o a escuchar a cualquier pastor que nos dice, nos da su punto de vista que le ha sido inculcado a él también sí. Para que finalmente siga teniendo simplemente unos adeptos seguidores de hombres. Correcto. Claro. Mira que aquí están los oyentes también, está Ricky, además de Ricky está Hércules, y él escribe: si te fijas, cuando un rey fallecía y el hijo era un niñito, era su madre quien le aconsejaba a gobernar. Uno de ellos, de 7, bueno, no le entiendo, pues, Darío, si me ayudas. Hércules. No tengo el chat. Ahorita lo abres. Bueno, también Juan Camilo Almanza dice: bienaventurados los pobres de espíritus o de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La transformación empieza con la humildad, dice Juan Camilo. Y Cindy también escribe: siempre el sustento tocando su ley, refiriéndose a la forma en que lo hizo Jesús. Siempre el sustento tocando su ley, pero resaltaba la nuestra, la universal. Claro. Bueno, lo que decía Hércules es: si te fijas, cuando un rey fallecía y el hijo era un neonato. Un neonato. Un niño, sí. Lo que pasa es que la ñ aquí era su madre quien lo aconsejaba a gobernar. Uno de ellos, 7 años, a los 7 años comenzó a gobernar, pero Elías, fue llevado por un carro de fuego, según reza la Biblia. Sí, claro. Sí, es que en las historias de los reyes de Israel hay un rey que empezó a gobernar a los 7 años. No recuerdo el nombre, pues es muy difícil, tantos que hubieron, pero sí hay una historia ahí de un niño que empezó a gobernar desde los 7 años en el pueblo de Israel. Pero ahí sí, pues, tocaría... Pues lo mismo que pasa con lo que hemos podido averiguar, digamos, con los egipcios, eso era cierto. Digamos, el hijo era el que terminaba cumpliendo las funciones de rey, de gobernante. Tutankamón, por ejemplo. Y cuando eran tan pequeños, pues sencillamente, en el caso de los reyes judíos, era la madre, pero en caso de los egipcios, algunas veces la madre, otras veces los sacerdotes que estaban alrededor. Tutankamón, una historia bastante interesante, ¿no? El padre y la madre de Tutankamón. Bueno, no recuerdo, Nefertiti, madre de Tutankamón, y el padre Akenatón. Akenatón perseguido porque tumbó la adoración de todos los dioses egipcios y estableció la adoración al dios Atón. Por eso se llamaba Akenatón, el sol. Sí. Fue desterrado, fue aniquilado, quedó la mujer Nefertiti, y luego el hijo de ella, Tutankamón, que también fue asesinado de peladito, de niño, ¿no? La historia del antiguo Egipto, que también es bastante interesante. Y bueno, y terminamos con Apocalipsis. Bueno, entonces decíamos que ahí sí me les voy a adelantar. O revelaciones. No, allá iba. Por eso me les adelanté. Okay. Tan revelador, Darío. Bueno, el tema de los 27 libros del Nuevo Testamento, ya lo decíamos, 5 libros primeros, 4 evangelios. Y fíjate que aquí hay un código, ¿no? 5 y 4. 5 sentidos, 4 elementos. 4 evangelios, 4 profetas mayores del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí están los códigos que se pueden interpretar. Después en el Hechos, que nos invita al accionar, ahí está la resurrección del hombre. En las epístolas vendrían siendo como la consolidación de esa enseñanza, la consolidación. Muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Pablo de Tarso en todo lo que hacía. Luego el último libro, que vendría siendo Apocalipsis, que está todo el plan de transformación o de revelación para el tiempo final. Sí, ahí en el Apocalipsis, pues hablábamos primero del Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es Daniel, donde plantea profecías para el tiempo del fin, y después llega el Apocalipsis, ¿no? Que pues hemos tocado varias veces aquí, Neil, partes, extractos de ese libro, como por ejemplo los 4 jinetes, que ya pues descubrimos ese día que están cabalgando ahora mismo sobre el planeta, y pues hemos tocado también la profecía de los 7 ángeles y los 144,000. Tiene mucho de dónde sacar ese libro, ¿no? Claro que también los oyentes pueden entrar ahí a la zona de descarga y bajar todos los programas que tú has mencionado. Bueno, para concluir también sería positivo entregar este dato, ¿no? Bueno, al hablar de todos estos personajes que han venido entregando información, conocimiento, fuerza, energía a favor de nosotros, tenemos que llamarles a ellos mensajeros de la jerarquía del Padre Universal. El primero de ellos al que tenemos que referirnos es Enoc, que tú ahorita hablabas, Enoc. Luego deberíamos hablar de Elías,
Bien, de esta ayuda que siempre hemos dicho, bueno, no se ha hecho nada, estamos solos en medio de tanto desierto, ¿no? Ahora, Neil, yo creo que sería bueno decir qué hizo cada uno, o sea, qué aporte de Enoc. El aporte de Enoc. El aporte de Enoc. ¿Lo tienes? Sí, pues como uno lee el libro de Enoc, como ya yo lo decía, Enoc ahí denuncia la caída de los ángeles, de la rebelión, y también anuncia la profecía de los justos y los elegidos, que es el levantar de hoy, que es el levantar de la humanidad. Bien, Elías, el profeta del carro de fuego, ¿no? Claro, él lo que hizo fue denunciar también a los falsos dioses de la antigüedad. Daniel, él vendría siendo el tercero de esta jerarquía de seres venidos a la tierra o nacidos aquí en la tierra para ayudar. Daniel, el profeta que dejó todos los fundamentos proféticos del final, todos los símbolos encriptados y sellados hasta el final. Selló las profecías para ser reveladas precisamente al final de los tiempos. O sea, antes no se podía. O no había el desarrollo intelectual, la madurez espiritual. Claro, luego nace, ya pasando varios años, Juan, en la época de Jesús, no el evangelista, sino el bautista. Juan, que es el mismo Elías. El mismo Elías. Juan, el mismo Elías, confirmado en Mateo, Lucas 1 también. Mateo y Lucas 1 también se puede encontrar. Voy a entregarle bien el dato a los oyentes de este dato de la reencarnación de Elías. Y Juan, que traía la esencia de Elías, de la denuncia y la esperanza o la preparación para la venida de Jesús. Bien, ahorita lo encontramos acá. Luego Jesús, nace Jesús, pues el unigénito Hijo del Padre, y sus discípulos, los 12 discípulos. Y bueno, y después de allí, de la muerte, la resurrección y el asesinato de todos los apóstoles. Fueron 11 apóstoles que murieron todos bajo la ley de la muerte, ¿no? El único que no murió así fue Juan, que escribió en Patmos el Apocalipsis. Entonces comienza un proceso de oscurantismo en el planeta Tierra a través de la Iglesia Católica, la famosa edad, la Inquisición, la edad oscura, la edad media. No, pero antes de la Inquisición me imagino que las cruzadas. Ah, sí. Eso. Las cruzadas. Sí, las cruzadas ya fue en el 1100. Por eso 900, comienza primero Constantino en el 329, cuando saca precisamente la compilación de el canon. El canon es que sacan ahí y que pretende unificar todas sus poblaciones bajo una sola religión, que era el gran lío que tenía Constantino en ese momento. Después de eso, más o menos, yo diría que vendrían ya las cruzadas, y después de las cruzadas vendría la Inquisición. El siglo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo fueron siglos terribilísimos, porque pues era gobernado por toda la mentira y el oscurantismo. Todo el Vaticano. No, y de seguro que sí hubieron pues personas que se levantaron, pero les decían herejes y los quemaban. Los quemaban, o sea, no dejaban que dijera nada. Bueno, hasta que llega Bolívar y Sucre, 1700, en la época de 1700, 1800, ya en América Latina, con el proceso independentista y toda la experiencia que tuvo Bolívar y Sucre en esta tierra. Bueno, eso hace parte de la jerarquía que nuestra investigación coloca a su disposición, que vendría siendo esos hombres que vienen a traer esa luz de esperanza a través de acciones y conocimientos. Y la otra parte es la sinarquía, que es la forma de pensamiento fundamentada en 4 poderes, como dice, poderes gobernantes, poderes que son el económico, militar, religioso y político. Ahí están esos 4 poderes. Ahí está entonces la sinarquía versus jerarquía. Usted, estimado oyente, decide en qué bando está. Y entonces podríamos decir que después de toda la ayuda que nos han dado, Neil, yo creo que el trabajo deberíamos hacerlo nosotros, no los hombres, levantarnos nosotros, porque la ayuda sí ha venido, no ha estado ausente, la han tratado de ocultar porque no han podido, y pues nos corresponde a nosotros pues hacer ese trabajo, ¿no? Nos han dado todo y es el momento de despertar. Así que, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta manera de este programa Descubriendo. Recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Lo que viene ahora, estimado oyente, es recibir la información, apuntarla, meditarla, investigarla, y estamos seguros, muy seguros, que usted va a encontrar muchísimo más. Solo si busca. Los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo sábado, cuando sean las 4 de la tarde, hora de Colombia.
y en diferido el próximo martes a las 10 de la mañana hora de Colombia. Si no puede escucharlo en vivo o en el diferido, también puede descargar nuestro programa de la zona de descargas de la página de RCPC y allí en los programas de Descubriendo hacer su descarga. Bueno, muchachos, nos vamos. Chao. Salim, muchas gracias por la invitación. Realmente no pensé que fuera a sacarle tanto jugo a esta tarde que he estado aquí con ustedes. Neil, muchas gracias y sigan adelante. Este programa es bien interesante. Gracias, Salim. Hombre, Neil, gracias a ti, Darío, gracias por aceptar la invitación y esperamos que nos visites nuevamente. Y pues nada, gracias a los oyentes que estuvieron ahí escuchándonos. Y a Claudia también gracias, que Claro, no habló, pero nos dio su fuerza allí y toda su buena vibra, ¿no? Seguro que aprendió bastante también. Bastante, bueno. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Tiempo.